Bien, vamos a empezar entonces a ver la parte de programación de, de una de las máquinas herramientas más importantes y más utilizadas en los talleres de manufactura, como es el torno CNC. Eh, en este sentido, vamos a revisar cuáles son las formas de orientarse en función de los ejes. Ustedes saben bien que en el sistema de ejes espaciales hay varios ejes. Hay el eje X, hay el eje Y, hay el eje Z, ¿sí? Y según la norma DIN 62217, para lo que son referencias de máquinas, herramientas de control numérico, el eje X eh, está paralelo al eje y es a su vez el Z paralelo a ambos, perdón, perpendicular a ambos. Para movimientos lineales en eje X, movimientos lineales en eje Y y movimientos lineales en eje Z. Si existe algún elemento que se mueve con eje en el eje X, se lo denomina eje A. Y si gira con el eje en Y, se denomina eje B. Y si se gira en función del eje Z, se lo denomina eje C. Entonces, una máquina herramienta, por ejemplo, torno, puede tener tantos ejes como esté diseñado. Por ejemplo, normalmente vienen de dos ejes, el eje X y el eje Y. Pero ya para máquinas, por ejemplo, fresadoras, hay de 5 ejes. Entonces puede ser que venga con el eje X, el eje Y, el eje Z, el eje C y el eje A, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todo depende de cómo es mi máquina, cuántos ejes tiene. Esto ya vamos a verlo, por ejemplo, en una figura aquí. Este torno, en este sentido, miren, aquí tenemos el eje Z que está en sentido de la longitud de la pieza, ¿sí? Y el eje X está como viendo al operador, ¿sí? En este sentido sería ZX y Z en este sentido. Pero como si ven aquí es donde se pone la pieza, ¿sí? Es donde está el portapiezas. Y este gira en función de ¿qué? Del eje Z. Entonces, a este eje se lo conoce como eje C. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, esta gráfica anterior tiene, tiene correspondencia con esta de acá porque el eje C gira en función de Z y por ende, según esta gráfica de acá, si gira en función de Z, es el eje C. ¿De acuerdo? Ya hablando de códigos de programación, entonces, en función de los planos, por ejemplo, aquí tenemos varios planos. Hay un plano entre el eje X y el eje Y. Hay un plano entre el eje Y y el eje Z. Hay otro plano entre el eje Z y el eje X. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos tres planos espaciales. Y en función de eso nosotros utilizamos G16, G17, G18 y G19 en función del plano que voy a utilizar. Esto quiere decir que si voy a dibujar o voy a hacer un recorrido en el plano XY o en el plano YZ, depende mucho de qué G estoy utilizando, ¿sí? ¿Y para qué me sirve? Esto es cuando voy a hacer algún tipo de interpolaciones circulares, es decir, recorridos circulares, algún tipo de empalmes o redondeo de aristas, entradas y salidas tangenciales, todos estas eh, mecanizaciones, pero la posición en donde yo la voy a hacer depende de qué código estoy utilizando. Por ejemplo, si voy a trabajar en el plano XZ, el código que tengo que poner es G18, ¿sí? G18. Este es el código que debe incluirse para especificarle al control numérico computarizado que la labor que voy a hacer tiene que ser orientado en el eje ZX, ¿sí? Y longitudinal en Y, es decir, perpendicular en este sentido, ¿sí ven?
Ahora, si voy a dibujar, por ejemplo, voy a dibujar una circunferencia aquí, en el eje XZ. Aquí sería. Pero si voy a dibujar o voy a hacer una trayectoria circular, una circunferencia en el eje XY, que predeterminadamente todas las máquinas vienen para trabajar en este plano, el, el código que tengo que poner anteponerle a la programación es G17. ¿Sí? Y si por el contrario voy a utilizar el plano en el plano ZY, el código que tengo que poner es G19. Entonces, estos códigos de aquí me definen en qué plano voy a hacer la trayectoria que la tengo programada. Ahora, en esta diapositiva especifica que si voy a trabajar en milímetros, el código que tengo que ponerle es G71. Y si voy a trabajar en pulgadas, es G70. Puedo cambiar, obviamente, en función de cómo se me haga más cómodo a mí trabajar. Las máquinas casi siempre, predeterminadamente, al menos de procedencia europea, vienen predeterminadamente para trabajar en milímetros. Pero si, por ejemplo, eh, para mí se me hace más fácil trabajar en pulgadas, simplemente con ponerle un G70, todos los valores numéricos que se especifiquen de G70 en adelante tendrán que ver con valores de dimensiones especificadas en pulgadas. Aquí tenemos un dibujito que se especifica en este caso el eje X y el eje Z. Quizá está un poco diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente a hacer las gráficas matemáticas, pero en torno se trabaja de esta forma. ¿Sí? Ya vamos a ver que en fresadora vuelta el eje X es horizontal y el eje Y es vertical. En este caso, siempre para nosotros en el sentido de la longitud va a ser, el sentido longitudinal es el eje Z. Aquí tenemos un ejemplo de una pieza, de un recorrido, ¿sí? Utilizando cotas, varias cotas utilizando, por ejemplo, en el sentido de Z, se ve la longitud de donde quiero empezar. Por ejemplo, aquí dice G90, que G90 es para trabajar con referencia al cero absoluto, digamos, si este es el punto cero, G90, todo lo que yo vaya a medir siempre va a ser en función de este punto cero, que para nosotros es el cero máquina, que se llama, o el cero pieza, perdón, cero pieza que se especifica al inicio. Y más después vamos a ver exactamente qué es el cero pieza. Pero en función de esta gráfica, la cota absoluta siempre va a medirse en función de este cero que está aquí donde está el puntero rojo. Por ejemplo, si quiero irme, dice G90, X200, Z60. Entonces, X200, Z70 dice que es el punto cero. Sin embargo, vemos que aquí el punto cero me dice 100. ¿Y por qué será 100? Porque predeterminadamente se trabaja con diámetros. Entonces, si aquí es 100, y como ven que aquí esta es la mitad, ¿no es cierto? La mitad del eje, porque para acá abajo hay otra mitad que está de manera inversa. Entonces, por eso es lo que aquí se pone solo para X. X200 sería a la final 100 aquí. Porque si yo cojo un calibrador y mido, el diámetro que me va a dar es 200. Entonces, en este sentido, hay la opción también de cambiar en radios. Pero para comodidad, en la práctica se ha visto que cuando trabajamos con contornos, es mucho más cómodo trabajar con diámetros, ¿sí? Pero obviamente se puede trabajar con radios, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, dice X200 Z60, es decir, la herramienta, digamos, si está por aquí donde está mi puntero láser, va y se acerca al punto cero. Luego dice X160 Z60. 160, la mitad es 80 en diámetro, ¿no? Entonces sería el radio 80. Y como se mantiene Z60, se mantiene la misma longitud o la misma coordenada en Z.
¿sí? Aquí está Z60. Entonces la herramienta que está aquí viene y baja a este punto. Luego X80, Z160. X80, acuérdense, estamos en diámetros, que sería radio 40, y Z100 vendría acá, desde este punto hasta este punto de acá. X80, Z120. Entonces, X80, Z120 vendría a este punto. Se mantiene el mismo radio o diámetro. Y aquí terminaría, miren, el recorrido desde el punto 0 al punto 1, al punto 2 y al punto 3. O sea, ¿qué quiere decir? La máquina CNC hace caso de las coordenadas que vaya poniendo en caso de torno y va siguiendo los recorridos. Aquí faltan todavía algunas cosas más, pero para referencia, este ejemplo es para saber que yo, variándole las coordenadas en X y Z, puedo variar la trayectoria o la posición de la herramienta según el plano ZX. Ahora, si trabajamos con cotas incrementales, ahí se utiliza un código que se llama G91. El anterior era G90. Igual, trabajando con radios, perdón, con diámetros, empezamos G90, X200, Z60. Y no hay ningún problema, viene al punto 0. Pero ahora miren, dice X menos 40. Entonces, si es menos 40, quiere decir que en X se reduce de aquí para acá, menos 40. Pero como la diferencia entre 100 y 80 es 20, en radio, en diámetro sería 40. Por eso es lo que se pone aquí, menos 40. Esto quiere decir que cuando yo le puse aquí este G91, este cero absoluto de aquí ya no se lo toma en cuenta, sino se toma en cuenta la última posición en donde estuve la herramienta, que es el punto cero. Es decir, con G91, cada vez que me voy a un punto, el siguiente que voy a irme va a servir de referencia para el incremento de la trayectoria. Es decir, el cero se mueve al último punto en donde estuvo ubicada la herramienta con G91 o trabajando con cotas incrementales. Y luego venimos y dice X menos 80, que sería la diferencia aquí 40, y como es diámetro sería 80, menos 80, Z40. Pero miren, aquí Z40 ya no se aplica porque es longitud, ¿sí? Entonces 100 menos 60 es 40. Entonces aquí solo se aplica para el caso de X en donde se ve afectado el diámetro. Z menos 40. ¿Sí? Y para terminar, estamos aquí en el punto 2, para terminar Z20, entonces simplemente le estoy diciendo que aumente 20, de 100 a 120 y 20, entonces le digo aumenta 20. Entonces, en conclusión, ¿para qué me sirven las coordenadas absolutas y las coordenadas incrementales? Me permite cambiar la forma de yo referenciarme como programador. Si es que para mí es más cómodo trabajar con cotas absolutas, trabajo con cotas absolutas. Y si para mí es más fácil decirle simplemente bájale el radio en 40, pues utilizo cotas incrementales. Perdón, baja el diámetro en 40, utilizo cotas incrementales. Entonces, todo depende de la situación. O sea, esto es a elección del programador. Y si, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar con diámetros, me gusta trabajar con radios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, si yo quiero trabajar con diámetros y que ya estuvo adelante, que es este caso, ¿no? Con diámetros, se pone G151. Pero si voy a trabajar con radios, entonces pongo G152. Entonces todo depende. Y ahora también podemos hacer uso de lo que es coordenadas polares en torno. En el caso de existir elementos circulares o dimensiones angulares, es decir, por ejemplo, yo tengo un plano que está especificándome una longitud y un ángulo, entonces no me está especificando en coordenadas rectangulares, entonces tengo que hacer una transformación y a veces lo más cómodo sería más bien hacer caso tal como está dibujado, entonces
Si me están especificando un ángulo, pues es más fácil ponerle el ángulo. También puedo poner las trayectorias en función de un radio y un ángulo en función de la coordenada X, por ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo de una trayectoria en entorno. Y todas están especificando un ángulo, ¿sí? Un ángulo, y nos está poniendo aquí los nombres de los puntos a donde quiero trasladar. Vamos a trabajar primero en cotas absolutas, ¿sí? De antemano, miren, aquí, antes de ya darle los conceptos, vamos a ir descubriendo algunas trayectorias que van G03, G01, ya los vamos a ver qué es lo que son. Por ejemplo, si vamos aquí de plano, G90 habíamos dicho que es coordenadas o cotas absolutas. Dice R430 Q0. Entonces, quiere decir que de aquí a acá, desde este punto hasta el punto 0, hay 430. Y como dice Q0, entonces se orienta, miren, con el eje longitudinal, que en este caso es el eje Z. Entonces, ¿qué es lo que hace? La herramienta viene y se ubica acá, en este punto. Pero luego le dice Q33.7. Pero miren, dice G03 Q33.7. Y dice que va al punto 1, o sea, acá. Entonces, mire, el ángulo entre el punto 0 y el punto 1 es 33.7, pero no me pone el radio. Entonces, si no me pone el radio, por ejemplo, aquí hay un vacío. Si no me pone el radio, si no pone el radio el programador, el CNC asume que es el mismo. No le cambia el radio, simplemente le cambia el ángulo. Y la herramienta viene y se ubica siguiendo una trayectoria de qué tipo? Del tipo G03, que para nosotros G03 es un movimiento circular a izquierdas, o sea, en sentido antihorario, G03. Entonces miren, va del punto 0 siguiendo un movimiento circular antihorario hasta que alcance el ángulo de 33.7. Llegó al punto 1, ¿sí? Y luego dice la siguiente sentencia, G01, R340, Q45. Y dice que nos va al punto 2. Entonces estoy en el punto 1. Dice G01, de antemano G01 no es G03, G01 es un movimiento lineal, es decir, una línea, una trayectoria recta, que tiene un final, y este final tiene en el radio R340, Q45. Entonces, estoy aquí en el punto 1 y con R, eso quiere decir que de aquí a acá, miren, desde este punto hasta el punto 2 hay un radio de 340 y un ángulo con referencia a Z de 45. Entonces la herramienta viene del punto 1 hasta el punto 2. ¿De acuerdo? Luego, para ir al siguiente, dice G01, R290, Q33.7. Entonces aquí, R290, Q33.7 es este punto, el punto 3. Aquí tiene que haber un radio de 290 y un ángulo entre el eje Z de 33.7. Y este es el punto 3. Ahora para ir al punto 4, seguimos con G01. Miren, todavía aquí todos estos movimientos son lineales, es decir, que todas las que están aquí con líneas son G01. Entonces, para ir al punto 4, dice G01, R230Q45. Si se dan cuenta que P2 con P4 están alineados a la misma orientación de 45 grados. P3 con P1 también están alineados igual a 33.7 grados. Igual P4 está con un radio de 230 y Q45. Entonces la herramienta va desde P3 hasta P4. Para ir al punto 5, entonces dice G01, esta es una trayectoria lineal todavía, ¿no? Que se conoce realmente como una interpolación lineal.
tiene un radio de 360 con un ángulo de 63.4, ¿sí? Entonces viene la herramienta y se ubica en esta coordenada, a un radio de 360, ¿sí? Y con una orientación de 63.4 según el eje Z. Y por último, tenemos ya no, miren, aquí cambiamos G03. ¿Por qué? Porque de aquí vemos que es una trayectoria circular que va desde P5 hasta P6. Entonces, como es el mismo radio, miren, le pueden haber repetido aquí, ponerle R360 nuevamente, pero si no le ponen, ¿qué se hace? Se asume que va a ser el mismo radio. Y hacemos Q90 y aquí nos estamos dando cuenta que cuando ponemos Q90 es positivo y cuando es positivo todos los ángulos se miden positivos cuando son antihorarios. De antemano vemos que aquí todos los ángulos que hemos puesto aquí son en sentido antihorario, ¿sí? Entonces aquí ponemos Q90 y se ubica a 90 grados, ¿sí? Y con eso termina de ubicarse en el punto 6. Ahora, esto mismo con cotas incrementales, ¿cómo sería? Por ejemplo, igual seguimos aquí, igual que la parte anterior es idéntica al primer paso. G90, R430, Q0. Nos ubicamos en el punto 0 y aquí le cambiamos. Ya no queremos en cotas incrementales, perdón, no queremos en cotas absolutas, sino en incrementales. Para incrementales, ¿qué es lo que tenemos que poner? G91. G91 y de antemano al ladito le ponemos G03, le decimos voy a trabajar en cotas incrementales y al lado, miren, en la misma línea, le pongo G03, es decir, voy a hacer una interpolación circular a izquierdas. ¿Con qué ángulo? Con ángulo de 33.7 y me ubico del punto 0 al punto 1. Hasta ahí no hay ninguna diferencia con el anterior. O sea, tenemos los mismos resultados, las mismas orientaciones, pero a partir del siguiente paso de P1 a P2 ya hay un cambio. Por ejemplo, para ir del P1 a P2, primeramente tengo que decirle qué tipo de trayectoria va a ser. Va a ser trayectoria lineal. Si es trayectoria lineal, pongo G01. ¿Cuánto me muevo de aquí a acá? Primero, dice, era en menos 90, es decir, que el radio se reduce a menos, en menos 90. O sea, si el radio era 430, se reduce, ¿no es cierto? Menos 90. Menos 90 y con un ángulo de 11.3. Y 11.3 es la diferencia entre 45 y 33.7. Es decir, aquí en las cotas incrementales siempre se pone lo que varía, el incremento, más no el valor con referencia al cero absoluto, sino en las cotas incrementales siempre se especifica qué cambios hay con respecto a la última posición que tuvo la herramienta. Entonces, por eso viene el sentido de cotas incrementales. Cotas incrementales quiere decir cuánto se incrementa cada vez que voy avanzando. En este caso, no se ha incrementado, sino se ha decrementado en menos 90 el radio y se ha incrementado el ángulo en 11.3. ¿Sí ven? Entonces, venimos del punto 1 al punto 2. Estamos aquí en el punto 2. Ahora, para ir al punto 3, se reduce, o sea, se decrementa en menos 50 el radio y también el ángulo, si ven, el ángulo antes estaba aquí en P2, ahora se reduce el ángulo en otra vez, pero aquí a ver, vamos al punto 3, estamos aquí, claro, reducimos, aquí aumentamos 11.3 al P2 y ahora reducimos otra vez 11.3 porque se acuerdan que estaban en la misma orientación, ¿sí? Sube 11.3 para P2, pero para ir a punto 3 reduce 11.3. Entonces, miren, ahí se puede ver el sentido, por qué se le pone positivo y por qué se le pone negativo en los ángulos, que esto es para que sea en sentido horario negativo y en sentido antihorario positivo. Y entonces nos ubicamos en el punto 3.
Si le variamos el ángulo, menos 50 y menos 11.3 para ir al punto 3. Y para ir al punto 4 es R menos 60, se reduce más el radio, menos 60. O sea, quiere decir, córtamele o redúcele 60 y ubícale con 11.3 del ángulo. Entonces, acuérdense, aquí venimos a 11.3 para acá y en este punto. ¿Sí? Para ir al punto 5, a este punto de acá, sigue siendo G01, R 130, entonces aquí se aumenta de lo que tenga, se le aumenta 130, es decir, de aquí se aumenta 130 a lo que haya quedado del anterior. Fíjense, a la final a mí no me interesa cuánto tiene de radio total, sino lo que me interesa es cuánto tienen que incrementarse. Dice que tiene que incrementarse en radio 130 y aumentar el ángulo en 18.4. Fíjese que aquí yo como que estoy a ciegas de una visión global, sino simplemente lo que me concentro es cuánto en cada paso, cuánto tiene que aumentarse o disminuirse, sea en radio o sea en ángulo. Entonces en este caso eres 130Q 18.4 y se ubica en el punto 5. Y para ir acá ya no son con G01 sino G03. 26, se mantiene, miren, no se hace ningún incremento ni decremento en el radio. Y pongo simplemente que va a aumentar un ángulo de 26.6. Entonces viene desde el punto 5 hasta el punto 6. Y con eso terminamos la referencia de torno, tanto en cotas incrementales como cotas absolutas. Otra forma de especificar la programación en torno es también utilizar una coordenada y un ángulo. Antes habíamos dicho que utilizábamos o dos coordenadas rectangulares y la otra forma es utilizar un radio y un ángulo. Aquí podemos hacer la mezcla entre un ángulo y una coordenada. Por ejemplo, aquí dice la sentencia. Aquí no está, miren, tomen en cuenta que todavía aquí en las diapositivas anteriores ya estaba especificado el tipo de recorrido. Aquí vamos a asumir que todos los recorridos que están aquí son lineales. O sea, G01. Aquí faltaría ponerle G01. Miren, aquí está poniendo los comentarios que es necesario para que no se tomen en cuenta todo lo que está después del punto y coma para acá. No se toma en cuenta. Es un comentario. Si no ponemos este punto y coma nos va a dar un error en la programación. Entonces, X0, Z160. Entonces viene acá, a este punto 0. ¿Sí? Luego dice Q90, X30. Entonces dice gira 90 grados hasta el punto X30. Aquí nos estamos dando cuenta que la programación está haciendo en radios en vez de diámetros. ¿Sí? Entonces, esta programación es en radios. Y como es que 0,1 viene desde el punto 1 hasta el punto, perdón, del punto 0 hasta el punto 1. Estando en el punto 1, como estamos trabajando con coordenadas, si es que no se dice nada, siempre se asume que se trabaja con coordenadas absolutas. En este caso, miren aquí, estamos en el punto 1 y para ir al punto 2 pones Q149, que es el ángulo, y una coordenada que es Z100. ¿Sí? Entonces, aparte de darle un ángulo, tengo que darle la coordenada o Z o X. Puedo darle una de las dos. Pero en este caso, como es diagonal, tengo la opción de darle o X o Z. Vamos a ver que para este caso de ir del punto 2 al punto 3, tengo que obligatoriamente darle Z, porque X es el mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, le digo, para ir al punto 3, Q180 es el ángulo, Z80. Entonces, tengo que darle, en sentido de la longitud, tengo que darle el eje que es perpendicular, que es el Z. Porque si le pongo X60,
X60 es infinito, ¿no? De ahí para allá es infinito, no sabe dónde. Entonces tengo que darle que es en la longitud de 80. En este caso, tengo que darle obligatoriamente Z. Acá en el siguiente paso, para ir a punto 4, ¿sí? Dice Q146.3, que es el ángulo que gira y positivo a favor de las manecillas del, perdón, en antihorario, Z50, ¿sí? Y se va al punto 4. Entonces, en este caso, podría haberle dado o Z50 o, claro que aquí en la gráfica no se está especificando, pero puede ser el correspondiente en X, porque si es diagonal. Pero en el siguiente vamos a darnos cuenta que la única forma de darle es con X. ¿Por qué? Para ir al punto 5, yo no puedo ponerle X50 porque X50 de ahí para arriba con la orientación de 90 grados es infinita en sentido positivo. Entonces, obligatoriamente tengo que ponerle Z50, X50, que es el eje paralelo a la orientación que está desde el punto 4 hasta el punto 5. Y de esa forma, miren, para ir ya al punto 5, que hay un error, este punto 5, aquí en vez de punto P0 sería P5, se pone Q90, que es siempre, miren, aquí estamos trabajando con cotes incrementales, siempre la referencia va a ser el eje Z en torno. En fresadora es X, pero en torno el punto de referencia del ángulo es Z. Q90, Z100, X100, que sería, todos asumimos obviamente que es Q G01. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo orientarnos según las partes del torno. ¿Sí? Aquí vamos a hablar varios conceptos como cero máquina, cero pieza, punto de referencia máquina y otros tipos de coordenadas. El cero máquina es incambiable, es el cero absoluto con lo que la máquina referencia su cero absoluto, ¿sí? El cero máquina, por ejemplo, está en este punto, ¿sí? Como les había dicho, esto no se puede cambiar, esto viene de fábrica, las máquinas de control numérico de torno, ¿sí? Y hay el otro, el que se llama el cero pieza, que eso el operador o el programador lo puede definir ya una vez que esté montado la pieza. La pieza, por ejemplo, está aquí, en esta parte, con una línea un poco más gruesa, ya está montada sobre el portapiezas del torno, que la hace girar. Y entonces yo digo, a ver, no me conviene que este sea el cero máquina, porque quiero mejor referenciar todo con referencia al frente de la pieza. Entonces, yo como operador voy al torno, eh, hacemos unos procedimientos de orientar la herramienta, esta herramienta que está aquí. Le decimos que, por ejemplo, tope la punta de aquí y vamos al panel de control, le decimos aquí para mí Z, aquí es 0. Entonces, de esa forma, yo cambio el cero máquina que estaba aquí, cambio la referencia del cero máquina hacia lo que yo defino como cero pieza. Y todo lo que yo programe en coordenadas absolutas siempre va a ser en referencia a este cero pieza. El punto de referencia máquina R es el punto, obviamente, donde se encuentra la herramienta, ¿sí? Pero lo más importante de todo aquí es que el cero máquina es incambiable y el cero pieza lo define uno en función de la comodidad de donde uno o quiere hacerlo o en función de cómo fue programado una cierta trayectoria de herramienta. Entonces, yo lo primero, si alguien me entregó un código que yo no lo programé, lo primero que tengo que saber es dónde está ubicado el cero pieza. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo no supe que el cero pieza estaba aquí y yo no le defino el cero pieza acá,
lo que va a hacer es que esta herramienta, cuando le digo ubícate en el punto 0, va a tratar de venir acá. ¿Y qué va a pasar? Lo primero que va a colisionar con todo esto y va a tratar de alcanzar este punto. Entonces eso es un peligro. Lo primero que hay que saber es dónde está el 0 pieza según lo programado en la máquina. Si fuera el caso que yo quiera programar con referencia al 0 máquina, sí hay un código que me permite hacer eso. Esto con G53 lo puedo hacer, ¿sí? Voy a poner esto para acá abajo, ahí, porque no me moleste. Con G53 yo puedo programar en función del 0 máquina. Aquí, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, dice, aquí dice acá arriba, G90, G01, X30 y E20. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estando en el punto 1010 según el 0 máquina, aquí 0 máquina se conoce como W, perdón, el 0 pieza como W, el 0 máquina como M. Entonces, si estoy ubicado en el punto 1010 según el 0 pieza, le digo G01, X30 y E20. Entonces, va X30 y E20 y se ubica acá en este punto. Pero sin embargo, si yo no quiero programar con respecto a este 0 pieza y quiero programar con respecto al 0 máquina, que puede darse las circunstancias de que digo, no sé cuánto es este valor de 0 pieza, lo que sí sé que hay con respecto al 0 máquina 170, supongamos. Se puede hacer la programación. ¿Qué le pongo? G90, G53, muy importante esta parte. G53, G1 o G01, da igual, G1 con G01, igual lo reconoce el CNC como una interpolación lineal, o sea, una línea, X100, Y70. ¿Sí? Entonces da igual poner el código, la línea de arriba, que ya vamos a ver que esto se llama bloque, el bloque son las líneas, da igual con el bloque de arriba que con el bloque de abajo para hacer el mismo recorrido. Solo que el primero hace referencia al 0 pieza y el segundo hace referencia al 0 máquina. ¿De acuerdo? Si queremos, por ejemplo, cambiarle este 0 pieza. Digamos, yo quisiera que ya no sea aquí, sino que sea en 10-10. Aquí quiero hacerle otro 0. O sea, este 0 ya no me conviene que sea aquí, sino que quiero que sea el 0 en 10-10. Podemos cambiarlo, pero por código, sí. Caso contrario, tendríamos que parar la máquina, mover la herramienta hacia el punto 10-10 y ponerle 0-0, 0 en los ejes. Pero si queremos cambiar el 0 máquina en el transcurso del trabajo, podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con G92. Por ejemplo, aquí tenemos esta trayectoria de un torno. ¿Cómo nos ubicamos en P0? Ponemos G90, X0, Z200. Venimos a este punto, a P0, Z200. Ahora le digo, este punto quiero que me lo hagas 0 pieza, porque antes 0 pieza era acá, ¿no es cierto? En el origen. Entonces le digo, no, cuando vengas a P0, házmelo como 0 pieza para de ahí comenzar a referenciar todo de ahí para allá. Entonces, ¿cómo hago? Pongo G92, X0 y Y0. Y entonces ahí con G92 ya deja de ser 0 acá y el 0 pieza se convierte en el punto 0. Entonces todo lo que programe de aquí en adelante va a ser siempre con referencia a punto 0 que ahora se convirtió en el nuevo 0 pieza. Y entonces aquí pongo G91, que acuérdense que es con incrementos, con incremental, y le digo X30, Z menos 30. Entonces dice, en X aumenta 30
y en Z reduce 30. Acuérdense que estamos con incrementales, entonces el Z negativo es para acá, menos 30 viene acá al punto 1. ¿Sí? Que se ubicaría, viéndolo desde el punto de vista absoluto, en las coordenadas 170, Z 160, X 30. Para ir al punto 2, sería simplemente poner Z menos 30. Para ir al punto 3 sería X20, o sea, voy aumentando en incrementos. Y para ir al punto 4 sería X20 Z menos 40. Para ir al punto 5 sería Z menos 30. Y así, miren, convertí un cero absoluto en un cero pieza sin necesidad de parar la máquina. ¿Sí? Y así puedo hacerlo cada vez que se me haga más cómodo. Por ejemplo, digamos que estoy aquí en punto 3 y se me hace más fácil que este sea el 0 para hacer alguna otra, bueno, puedo hacerlo. Cuando esté en el punto 3 le digo aquí G92 000 y se convierte en el nuevo 0 pieza. Ahora sí, lo que hay que tener cuidado de que acordarse de que las programaciones de ahí para allá siempre se haga referencia con respecto al último 0 pieza. Caso contrario, nos hará cosas que no están de acuerdo a lo que yo esperaba. ¿Sí?